apoyarlos si tienen algunas dudas sobre cómo protegerse con un seguro de gastos médicos mayores o de vida. Esta sesión es parte de nuestro compromiso como equipo con la salud y el bienestar de nuestros asegurados y sus familias. El día de hoy nos honra contar con la presencia del doctor Cecilio Rodríguez Ayala, ginecobstetra certificado con más de 20 años de experiencia, especialista en uroginecología y cirugía vaginal, miembro del Colegio Mexicano de Urología Ginecológica y de la FIBO. Aprovechemos este espacio para aprender, hacer preguntas y cuidar nuestra salud. Sin más, le doy la palabra al doctor Cecilio. Adelante, doctor. Gracias, Yareni. Me siento honrado por ser tomado en cuenta y pues yo también me uno a tratar de seguir aprendiendo y cooperando en lo posible con alguna información que tengo bastante fe sea de utilidad. Eh, lo que vamos a tratar de considerar, obviamente es un tema muy amplio, pero en la ambición de proporcionar alguna información, quiero platicar sobre pues lo que hoy por hoy nos está dando problemas tanto a la salud en nuestro país como a nivel mundial. Y vamos a tratar de enfocarnos por medio de los estudios de detección ginecológica. ¿Cuál es la importancia? Y trataré de dar algunas claves o algunos mensajes para llevar a casa a lo largo de la plática y que de entrada, pues vamos a tratar de platicar de lo que ya sabemos y que no está por demás nombrar los beneficios de haber tenido ya décadas de hacer esos estudios o esos test en forma oportuna que nos han disminuido algunas enfermedades y los cánceres avanzados que antes, a finales del siglo pasado, veíamos desastrosamente con todas esas repercusiones tanto en la paciente como en la familia. Entonces, trataré de tener estos puntos en general, que es pues el famoso Papa Nicolau o citología, su complemento o otro estudio importante como es la colposcopía, lo importante que ha tenido sobre la detección oportuna de cáncer de mama, la mastografía y algunas evaluaciones que van evolucionando. Y quizá con menos hincapié, pero también dándole su importancia, algunos estudios ginecológicos, como pueden ser los ultrasonidos, tanto en las diferentes etapas de la mujer, y laboratorios, estudios que cada vez nos van aportando algunas evidencias de cosas que no conocíamos, como la vitamina D, que ya no es vitamina, de hecho es una hormona, que existen marcadores tumorales, tristemente son inespecíficos, y cómo, pues trataré de agregar también el toque en lo que a mí me respecta sobre lo que es el piso pélvico, la salud de ese piso pélvico que como vamos a ver también, cada vez atañe y perjudica y deteriora la calidad de vida a más mujeres. Pero bueno, ¿por qué estamos platicando de estos temas? Porque es tan útil tener prevención o detección oportuna de esas enfermedades para que obviamente tengamos un tratamiento más rápido, más expedito, con menos problemas para paciente y familia. Deben saber que las 10 principales causas de muertes en mujeres, esto, la estadística para nuestro país está reportado de forma más o menos adecuada hasta el 2022, y pues resulta que los tumores malignos son la tercer causa de enfermedades. Nos encabeza enfermedades del corazón, que desgraciadamente va de la mano con la diabetes mellitus y todas esas enfermedades. Y en esta tablita que no necesitamos revisarla, solo les quiero mostrar que eso va cambiando con respecto al tiempo. Cuando nos dio la epidemia del COVID, se modificaron y llegó a ser la tercera parte, la tercera causa de muerte en esos años del COVID. Otra vez aumentó un escaño y ahorita la causa más frecuente sigue siendo la tercera causa de muerte de enfermedades de tipo tumor, que no vamos a hablar de todos, vamos a hablar solamente de los cánceres ginecológicos.
El por qué, el saber estos datos, bueno, pues vamos a enfocar nuestras baterías sobre los problemas que son más comunes y que obviamente al detectarlos, pues vamos a tener mejores tasas de éxito, mejores recuperaciones. Eh, Hay quien dice, ¿ya para qué voy al médico? Pues ahora todo a nivel de la inteligencia artificial, voy a saber qué enfermedad tengo. En cierta forma, por ejemplo, los dermatólogos, que ellos son mucho de ver y tratar, ha sido de gran utilidad. Hay veces que incluso en algunas universidades, algunos países, se toman una fotografía, se analizan y puede dar algunas situaciones de apoyo diagnóstico, pero sigue siendo de gran utilidad el criterio médico. Y como vamos a ver, pues hay enfermedades que no se pueden visualizar a simple vista, que necesitan estudios más complejos. Y obviamente la importancia de la detección temprana pues es detectar las patologías, las enfermedades en las primeras etapas, donde seguramente los tratamientos van a ser más eficaces y las tasas de recuperación son más altas. Tenemos que fomentar la cultura. Cuando llegan pacientes, yo que veo más pacientes, les digo muchachas de la tercera edad, me sucede al revés, empiezo a ver a las pacientes muy adultas, después empiezo a ver a las hijas y frecuentemente termino viendo a las nietas. La primera pregunta, ¿desde cuándo una mujer tiene que empezar a ir al ginecólogo? Pues yo les digo que idealmente desde que empiezan con su adolescencia, porque es desde entonces que se les va dando información útil. ¿Para qué? Pues para que si ellas mismas detectan algún problema, pues tengan la capacidad de apoyarse con la familia y la consulta médica. También a veces se nos olvida que la consulta, que no solamente es toma un Papá Nicolau o manda una mastografía, es la gran oportunidad para hacer reflexionar sobre esos cambios de conducta que por desgracia con nuestra influencia occidentalizada, pues la obesidad, el uso del tabaquismo, los malos hábitos, la comida rápida, nos han dado tremendos problemas y nos van a seguir dando problemas a pesar de los intentos del gobierno y de que los médicos estamos tratando de difundir que tenemos que tener una mejor cultura de alimentación y de hábitos higiénico-dietéticos. Y obviamente ahora sabemos que, por ejemplo, la obesidad no solo da más enfermedades, agrava los cánceres, nos da más depresión, nuestra microbiota por comer alimentos industrializados, azúcares refinados, se modifica y ahora se sabe que también pues disminuye el bienestar emocional. Entonces eso también es una oportunidad que no debemos desaprovechar. Por eso es tan complicado que en instituciones vean pacientes en 15 minutos. No se puede, no se debe de hacer eso. Pero bueno, a nivel privado sí tenemos la obligación de hacer una historia clínica, conocer sus antecedentes, explicar lo más objetivamente posible todas las situaciones que pueden presentarse tanto por herencia, por factores de riesgos propios. Y bueno, vamos a arrancar con lo que es el famoso Papa Nicolau, o algunos le dicen el PAP, ahora con estudios como la citología de base líquida, que también termina siendo el estudio de la tinción de Papa Nicolau, de pronto suena como raro, pero también hay Papa Nicolau para otros estudios, para otros cánceres, pero lo tenemos muy, muy identificado para el estudio de las células del cuello del útero o de la vagina cuando ya no hay útero. Y es de las cosas que ha demostrado una utilidad. Eh, el cáncer cervicuterino, cuando yo estaba terminando la especialidad de la carrera de medicina en los noventas, pues era el cáncer el cervicuterino era el número uno, el que más muertes, el que más deterioro o condicionaba a las pacientes, porque para empezar no se tenía estos test, estos estudios, estas pesquisas que le llaman, para tratar de encontrarlos en forma oportuna. No se conocía la colposcopía, que como vamos a ver es complementario.
Y pues ahora sabemos que, pues, aunque es incómodo, la gente le puede dar mucha pena y tristemente por eso a veces no acude al médico, porque saben que tenemos que hacer preguntas incómodas, porque tenemos que revisar, tenemos que tocar y frecuentemente es una de las causas por las que no asisten. Pero a estudios como el Papa Nicolau, la citología de base líquida, ha mejorado la precisión de esa clase de resultados de estudios y deben de saber que tanto el Papa Nicolau y la colposcopía han sido cruciales para diagnosticar tempranamente el cáncer cervicouterino. Y ahora más, todos sabemos que se ha dado mucho auge al empleo de la vacuna contra el virus del papiloma humano. El cáncer cervicouterino es de los pocos cánceres en los que sí se sabe que la causa es una infección por virus del papiloma humano oncogénico y que afortunadamente es un proceso lento, desafortunadamente no se diagnostican, no se estudian y aunque ya no es la regla, pues todavía se llega a ver cánceres avanzados. Entonces, el estudio tanto del Papa Nicolau, la colposcopía y las vacunas hicieron que de ser el cáncer más frecuente de la mujer mexicana pasara a otro escaño más abajo. Eh, Cuando se complementa con la vulvoscopía o colposcopía, que significa que no solamente se ve el cérvix o las paredes vaginales, las fotitos que tenemos aquí a un lado, pues es un claro ejemplo de pronto de que puede tener una lesión, le llamamos típicamente condilomatoso, que son verruguitas que tienen excrescencias o como crestas de gallo, pero a veces también en malas manos, pues pueden pasar cosas fisiológicas o benignas o que no son virus del papiloma, como en manos o en ojos que no son expertos, pues ser diagnosticados malamente como virus del papiloma humano. Aquí un primer mensaje que frecuentemente hay que explicarles a los pacientes, que es que los virus que se manifiestan en los genitales externos frecuentísimamente son benignos, no solo son oncogénicos. Y los que están en el cervix, que frecuentemente no dan síntomas y que solo a nivel del Papa Nicolau o la colposcopía serán diagnosticados, son los que como no dan síntomas, quizá sangrado con las relaciones, quizá más escurrimiento genital, pues es por eso que frecuentemente no se acude al médico. Eh, Finalmente, cuando sí se diagnostica eh, a nivel de la valoración clínica, pues en este es una especie de escala de cómo empieza. Es un cervix bonito, liso, un orificio normal, pero cuando empieza a haber una lesión que empieza a aumentar en milímetros y aumenta el tamaño en el cervix, o cuando ya ocupa no solo en la parte externa o visualmente que se valora con la colposcopía, sino en forma interna en el canal cervical o ya ejemplificado acá, pues va aumentando de etapa. Y cuando esto ya no solo invadió tanto la vagina, el cuello, le llamamos parametrios, o sea, los tejidos que están alrededor del cervix y de la vagina, tristemente es cuando ya es una etapa avanzada, ya requiere un tratamiento más enérgico, cirugía, radioterapia, a veces varios tipos de terapias adyuvantes. Entonces, por eso es importante no solo tener el resultado de decir, pues es una lesión de bajo grado, una lesión de alto grado, un cáncer, y que hay que explicarles de por qué con el tipo de lesión que se encuentre, pues una o puede ser tratada en consultorio con el ginecólogo o en etapas avanzadas hay que tener la capacidad de remitirlos a un centro oncológico. Y esto que también es muy importante, siempre el eterno pleito, ¿es mejor una colposcopía que un Papa Nicolau? Pues hay que darle buenos adjetivos a la vulvoscopía o colposcopía, porque no solamente valora el cervix y la vagina, también puede valorar lesiones que están tanto en la parte externa, que a veces
no vemos en forma clínica tan evidente, porque finalmente la vulvoscopía, la colposcopía es como está en esta imagen, pues se evalúa por medio de lentes, frecuentemente se pueden usar algunas tinciones y aunque frecuentemente las lesiones externas son más lesiones benignas, bueno, precisamente al introducir el espejo vaginal y poder visualizar el cérvix, se puede teñir o se puede cambiar un lente para ver si se aumentan los vasos, se puede poner ácido acético y entonces valorar si hay zonas que captan y es donde vamos a sospechar que ya hay un proceso inflamatorio más severo. Se puede poner Lugol y por eso se ve así con este aspecto oscuro y decir, ah, mira, en esta zona que no se capta bien, bueno, probablemente ahí correlaciona con el sitio donde hay que ir a tomar una biopsia. O sea, doctor, la colposcopía no me hace diagnósticos definitivos, no, también a veces solo me orienta. Y como les decía, a veces también hay que hacer diagnósticos de la parte externa. Finalmente, deben de saber que la colposcopía se debe realizar cuando un Papa Nicolau sale mal, cuando hay síntomas persistentes que no se han resuelto con tratamientos habituales y que yo les pediría que lo contemplen como complementarios. O sea, no es, hay cosas que va a hacer uno que el otro se le van a escapar y viceversa. Y que frecuentemente al ya hacer pues un cartabón, una forma de llevar tanto la evaluación, tanto interna, el cervix, las paredes vaginales, la vulva, los labios, pues vamos a encontrar una serie de hallazgos que pueden ser tanto benignos, que es lo más frecuente, como a veces nos encontramos úlceras, necrosis o lesiones que nos van a hablar de probables lesiones que frecuentemente usando biopsias, algunas tinciones, algunas otras agregados, nos van a orientar sobre un diagnóstico. Pero también tiene sus limitaciones y es donde yo les explico que cuando se toma la citología, el Papa Nicolau, es por medio de un cepillito, pues antes se usaban también abatelenguas o ciertos artefactos que lo que importaba es que esto trate de ingresar al canal cervical. Cuando se hace una colposcopía, puede ser, aunque hay colposcopios sofisticados que tienen algo para separarlo, pero es complicado y por eso es que puede haber papanicolaos anormales o con cáncer que en la colposcopía no salga, o al revés. Pues resulta que el papanicolao salió normal, con alteraciones inflamatorias, como sale la gran mayoría, pero al momento de hacer una colposcopía y una biopsia, pues resultó que sí tenía algún problema. Entonces yo les pido eso. El primer mensaje en concreto es que son útiles los dos al ser más práctico, más accesible pues se sigue haciendo el Papa Nicolau, que idealmente debe empezarse a hacer al inicio de la vida sexual y que lo ideal es que se haga cada año, a reserva de que haya dudas, pues a veces se tiene que repetir a los 6 meses. Hay que explicarles que, pues, aunque les cause cierta ansiedad, cierta angustia, bueno, hay casos en los que le podemos dar opciones. Mira, tú tienes una lesión de bajo grado, no has tenido hijos, no conviene de entrada hacer una cirugía, extirpar una parte de ese cuello. ¿Por qué? Pues puede quedar con algún daño. O bueno, es al revés, tú ya tuviste los hijos que querías, tienes una lesión de alto grado, probablemente está asociado con un virus del papiloma. Mira, hay que terminar un tratamiento más correctivo como puede ser una electrocirugía. En fin, hoy hablamos, el tema es de hacer los estudios de detección. Y entonces, esto ha sido tan útil junto con las vacunas, colposcopía, Papa Nicolau y toma de biopsia, que nos han abatido, nos han disminuido los cánceres avanzados que provocan deterioro y muerte. Pero no hay que conformarnos, hay que seguir teniéndolo en mente porque sigue siendo vigente y lo vamos a encontrar.
El otro tema muy importante que hay que tomar en cuenta, y este sí, sí o sí, nos tiene que quedar en la cabeza, tanto como hombres, pues de proporcionar información a la gente cercana, como de las propias mujeres, es el cáncer de mama. Y de aquí, afortunadamente, desde finales de los noventas, se empezaron a dar cuenta que, pues, muchas veces no, la paciente no tocaba algo, el médico también, pues iba y decía, pues no hay nada, pero las pesquisas o los estudios de la mastografía podrían detectar lesiones no palpables. Y la diferencia entre tener una lesión palpable y entonces tener que dar un tratamiento, pues implica que hay que hacer biopsia, hay que quitar frecuentemente toda la mama, quimioterapia, radioterapia. Pero cuando hay lesiones pequeñitas, frecuentemente solo requieren de un tratamiento más conservador. Entonces, doctor, pero es que es muy doloroso, me dicen que da radiación, que es muy malo. Cuando uno les explica que un cáncer de mama pues no solo es que te extraigan, te mutilen una mama, te vacíen una axila, sino todo lo que implica estar yendo a terapias, manejos con radiación y todo, eso sí que es doloroso. Entonces sí vale la pena, como vamos a ver más adelante, tiene sus indicaciones y deben saber que el cáncer de mama es la neoplasia maligna que se diagnostica con mayor frecuencia, más de 2 millones de casos por año, y es el principal causa de muerte de mujeres en todo el mundo. También la buena noticia es que la tasa de mortalidad va disminuyendo desde la década de los 1970, pero insisto, ocupa el cáncer ginecológico, el cáncer de la mujer más frecuente. Esta tabla no la vamos a revisar detalladamente, pero me interesa que se lleven varias ideas. Tristemente, a la gente con menos grado de estudios, la gente con menos recursos, es a quien frecuentemente se le ve diagnosticar más tardíamente y que obviamente depende, el cáncer de mama le han dicho que es un poco del el cáncer de los países industrializados. ¿Por qué? Porque como vamos a ver más adelante, pues está asociado a todos esos pésimos hábitos, a la obesidad en concreto, para que incremente su número de casos. Y aquí empieza a brincar algo que a lo mejor no sabían o medio habían escuchado como rumor de pasillo, que también hay cáncer de mama en hombres. Y lo interesante es que también los hombres pueden tener que requerir el estudio de detección y sobre todo porque ahora hay muchos hombres que también son sedentarios, que tienen obesidad, que también tienen incremento del tejido mamario, incluso por el aumento de los estrógenos. Y vean, llega a haber un porcentaje muy bajito, pero también puede tener implicación en, en los casos de tener cáncer en varones. Eh, ahora, se sabe, o por norma oficial mexicana, que la mastografía hay que hacerla a partir de los 40 años. Acá alguien puede brincar y decir, pero es que a mí me dijeron que como mi mamá se la detectaron a los 45 años, yo me la tengo que hacer antes, y es correcto. También hay cáncer de mama que tienen tendencia familiar. Ha habido casos de alguna actriz famosa que ante la situación del cáncer de mama en su mamá, en la hermana y familiares directos, dijo, no, a mí me hago mastectomía antes de pensar en que a mí me dé un cáncer de mama. O sea, puede llegar a ser tan tremendo la situación de herencia que hasta esas situaciones puede llegar a considerar una paciente. Yo les platico y cuando tengo oportunidades, es un WhatsApp que de pronto le mando a las amigas que están arriba de los 40 años, sobre todo para sensibilizarnos, pues el 19 de octubre, pues ustedes bien saben, es el Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer por la importancia que tiene. Pues yo les diría como parte del saludo, oye, ¿cómo vas? ¿Ya te hiciste tu mastografía?
o hace cuánto tiempo que no lo haces, porque a veces, pues por miles de ocupaciones, el trabajo, piensan que invertir en una revisión que puede ser molesta, no se realiza en el estudio. Y otra situación que también hay que decirlo, doctor, es que aproveché el paquete y la mastografía me costó 250 pesos y, híjole, también es otra cosa que hay que aclarar. De pronto estudios que hacen pues a destajo con mala calidad, a veces en lugar de aclararnos diagnósticos nos pueden inquietar o decir, ¿sabes qué? Esta no está bien, te la tienes que hacer de mejor calidad. Entonces, a veces también lo barato sale caro, pero finalmente el mensaje que les tengo que decir es que si ya tienes 40 años, debes de iniciar a hacerte tu primer estudio o tu tamizaje. Y obviamente, pues el objetivo principal, pues al saber que es el cáncer que va en aumento, pero la buena noticia es que si los detectamos a tiempo, les va a ir mucho mejor, pues hay que ocupar este recurso. Deben saber que la mastografía es para detectar lesiones del tejido mamario, porque a veces vienen muy angustiada, doctor, me salió una ronchita, me salió una glandulita y creo que eso es cáncer. Siempre les digo a mis pacientes, hasta no demostrar lo contrario, molestia, dolor y cosa en la mama que es cíclica, hasta no demostrar lo contrario es cosa benigna. Preocúpate de esa bolita que no duele y que ha ido creciendo lentamente y que te está modificando la textura de tu piel o del pezón, y más si se acompaña de alguna secreción por el pezón. A esa sí, como esa no les da dolor, como no les, pues lo tienen de tiempo atrás, es a la que yo les digo, no se esperen, en cuanto lo notes, así puedes tener veintitantos años, 30, obviamente arriba de los 40 con mayor razón, pues tienes que ir al médico y el médico te dirá, vale la pena apoyarse con los estudios que vamos a nombrar. Aquí les traje esta palabrita que la traducción es de este término en inglés. Lo importante que deben de conocer que estudios de ultrasonido y sobre todo la mastografía se van a reportar como BIRAT, BIRAT 0, BIRAT 1, 2, 3, 4, 5, etcétera. Y obviamente pues a muchos nos costó varios años de entrenamiento para poderla clasificar, tanto lo que vemos clínicamente como lo que nos reportan en los estudios. Y sepan que si es el uso de rayos X, no hay que tapar el sol con un dedo. Los niveles de radiación que emite una mastografía son bajísimos, no son los que van a producir un cáncer, porque eso también hay que explicarles. Doctores, que yo no voy porque me dicen que me van a radiar. Híjole, pues sí, pero vale la pena y esa radiación a veces se tiene que repetir cada 6 meses y no va a pasar nada. Que depende también del centro donde se realiza, pero son procedimientos relativamente rápidos y que frecuentemente se pueden complementar con el ultrasonido, un poco como lo que pasa con la mastografía. No, doctor, yo solo voy a mi ultrasonido porque sé que la mastografía es más incómoda y puede ser dolorosa. No, no lo hagan. El ultrasonido lo vamos a usar cuando la mujer es demasiado joven y necesitamos evaluar si es una lesión quística, o sea, una bolsita de agua o múltiples, o es una lesión sólida que nos va a orientar para ver si habrá que biopsiarla o extraerla. Y el primer mensaje es que una detección oportuna salva vidas. Y que en etapas todavía más tempranas, pues puede tener un procedimiento o un tratamiento muy práctico. También deben de saber que junto con estudios de receptores que se detectan, o sea, estudios que se hacen para evaluar el tipo eh, de receptores que tienen ese posible tejido canceroso, es que también se le pone un segundo o tercer apellido a ese tumor cuando así lo catalogamos, o ese cáncer, y que entonces también tendrá diferentes tipos de tratamientos adyuvantes que estarán muy indicados con respecto al tipo de cáncer. No es lo mismo que no tengan, o como dice hasta abajo, triple negativo, ah, caray, no tiene receptores
a estrógenos, a progesterona y todo, bueno, pues esos tendrán que enfocarse en tratamientos diversos. En- no hay ninguna receta, porque a veces precisamente escuchamos estas pláticas esperando que nos digan receta de lo que tengamos que hacer y evitamos una consulta médica. Lo sabemos y todos creo que lo hemos hecho en algún momento. Pero les tengo que decir en forma general que cuando nos hablan de BIRAT 1 o BIRAT 2, BIRAT 1 decimos la mama está completamente normal, no hay hallazgos benignos. La BIRAT 2 es cuando decimos, mira, hay macrocalcificaciones, se aprecia un ganglio en la axila del lado izquierdo, pero no es de aspecto feo. Decimos, bueno, depende de la historia de cada paciente, pero frecuentemente decimos hay que hacerla cada año y ya pasados X años o por los antecedentes, después las podemos hacer cada 2 años y después hasta más espaciado. Pero de pronto, y eso nos sucede mucho con los estudios de mala calidad, BIRA 3, y BIRA 3 ni nos dice parece cáncer, pero tampoco nos dice no es cáncer. Y es cuando nos dice, híjole, pues ante la duda hay que repetirlo en 6 meses. Y es cuando por criterio médico sabes que no me gustó nada la técnica, la mastografía y el reporte, como que copiaron, pegaron. Es cuando frecuentemente dices, ¿sabes qué? Cambia a un gabinete, pues seguramente más caro, pero con mayor capacidad de hacer mejores diagnósticos y nos vemos en 6 meses. Pero definitivamente cuando nos dice tienes BIRAT 4 o más, bueno, pues eso es un cáncer. Y muchos ginecólogos generales, yo primero fui ginecólogo general, pues decimos, esto ya no es terreno que deba manejar. Te tengo que canalizar con un oncólogo, con un ginecólogo oncólogo, que ellos tienen más capacidad de hacer diagnósticos y tratamientos más acertados. Entonces, vuelvo a explicarles, lo ideal es que se empiece a hacer a partir de los 40 años, pero también parte de la historia clínica cuando nos dicen, pues es que a mi mami, a la hermana le detectaron cáncer a los 43, pues sabes que tú quizá se decía, honestamente nunca es encontrado el porqué, que de la edad a la que se detecta cáncer, pues vale la pena desde 10 años antes estar tratando de valorar pues por medio de ultrasonido. Ahí sí es difícil. ¿Por qué una mastografía es difícil que dé buenas imágenes en una mujer de abajo de 40 años? Pues porque frecuentemente por eso sale BIRAT 0. BIRAT 0 hay demasiado efecto de los estrógenos, hay mucha densidad y es muy difícil hacer un buen diagnóstico. Ahorita vamos a ver otros estudios que pueden apoyar cuando en mujeres más jóvenes tenemos esa sospecha. Y cada cuánto, pues algo les había platicado, pues idealmente a partir de que se hace los 40 años, pues quizá cada año, si sale todo el tiempo BIRAD 1, quizá en 3, 4 años ya habrá que hacerlo más separados. Y también es muy frecuente, pues me hice la mastografía, fue una campaña, pero como no me hablaron, pues yo creo que todo está bien. Híjole, y a veces pues resulta que pues ya tenía un BIRAD 3 o un BIRAD 4 y progresó y cuando se quiso atender 5 o 6 años después, pues ya eso está avanzado. Esta imagen se las traigo como para hacer la reflexión de que si yo les pregunto, ¿eso será un amanecer o será un atardecer? Pues seguramente habría opiniones, opiniones divididas. Y viene el caso cuando hablamos nuevamente de cuál es el mejor de los estudios para detectar cáncer de mama, el ultrasonido. No, sí nos ayuda, nos da una idea, pero no es más sensible la mastografía. Doctor, y hay algo que se llama la tomosíntesis o hay gamografía mamaria. Sí, y están tomando mayor relevancia e importancia. ¿Cuál es el problema? Son más caras y no hay en cualquier gabinete estudios y sobre todo también frecuentemente todavía faltan radiólogos capacitados. A veces pensamos que el radiólogo general ya tiene la suficiente capacidad para ver mastografías, ultrasonidos, aunque en teoría sí, pues siempre es la experiencia que va dando el tiempo de estar viendo todo el tiempo casos. De hecho, así como hay oncólogos, ginecólogos que se especializan más a todo lo que es cáncer de mama, bueno, pues también hay radiólogos, mastólogos que se dedican a tener más experiencia a identificar
por medio de mastografía, ultrasonido y todos los otros estudios que tengo aquí nombrados. Y ese es el otro de los grandes mensajes. Y aquí lo pongo con siendo muy llamativo, y ese es un mensaje que quisiera dejar en claro. Cuando una mujer detecta una bolita en la mama, frecuentemente ya es un tumor de una etapa 2, 3 a veces. E incluso cuando uno como ginecólogo detecta una bolita, pues esa mama, si es un cáncer y la van a biopsiar, pues frecuentemente va a terminar en la extirpación de la mama, quimioterapia, radioterapia. Pero cuando se hace una mastografía y detectamos microcalcificaciones, pues a veces solo van a hacer una cuadrantectomía, que significa solo quitar parte de la mama, y a veces profilácticamente dar alguna sesión de quimioterapia. O sea, puede ser diametralmente diferente. Y no que no con esto se interprete como que estoy en contra de la autoexploración, sino el mensaje es que la mastografía y los estudios van a seguir siendo más sensibles que una autorrevisión. Por favor, revísense cada mes. Siempre les recomendamos idealmente unos 10 días de haber empezado de haber menstruado, porque es cuando todavía no hay demasiado efecto estrogénico, no estarán tan tensas, ingurgitadas las mamas y pues conozcan sus propias mamas. Y entonces también el otro mensaje es que todos los estudios que se están haciendo, pues son complementarios, como cuando hablamos de la Papa Nicolau y la citología cervical, la citología y la colposcopía, pues mejor unamos fuerzas y no nos peleemos por ver quién es el mejor. Y ese es otro mensaje terrible. O sea, muchas personas, y sobre todo ahora con la igualdad que tienen las mujeres para ser líderes, trabajar, desempeñarse en todos los campos. Híjole, a veces decirle a una mujer tienes obesidad y tienes problemas puede ser hasta ofensivo, pero obesidad es un término médico. Y aquí esta imagen la tengo para que, por favor, si tú estás cursando, estás teniendo un problema de obesidad, sobrepeso, pues uno, hay cada vez más evidencia que es más fácil que tengas cáncer de colon, de ovario, ¿cómo se llama? Endometrial, que es otro de los cánceres que va aumentando. Y no solo en una mujer que le dé más frecuentemente cáncer, sino va a ser más agresivo. Y eso pues está terrible. Entonces, pues hagan lo posible por tratar de mejorar sus hábitos. No solo la obesidad te va a dejar en un estado de hiperoxidación, va a aumentar tu posibilidad de diabetes, de que empieces a tener problemas de tiroides, y luego al revés, le queremos echar toda la culpa a la tiroides, pero resulta que empezó al revés por los controles, y ese es el tema que vamos a tocar ahorita, que dentro de lo que nosotros como médicos en una consulta, que puede ser desde la etapa menopáusica o climatérica, o también cuando nos vienen a ver porque se están buscando estar en las mejores condiciones para embarazarse, o ya tuvieron los hijos y están llegando a la etapa climatérica o en la menopausia, y no se debe dejar de estudiar cuando ya tienen los 50, 60 o más años. Porque aquí entramos en el tema de las pruebas hormonales. Obviamente, si estamos sospechando que ya está en el climaterio, pues nos da utilidad los famosos perfiles ginecológicos, o esto que vemos frecuentemente en mujeres jóvenes: doctor, yo no estoy arreglando bien, ¿será porque tengo ovario poliquístico? ¿Será qué pasa? Pues a veces también la prolactina, que es la hormona que se eleva cuando las mujeres están lactando, puede ser la causante de que no tengan sus ciclos hormonales regulares. Y como les había yo platicado, el perfil tiroideo cada vez también va tomando más trascendencia, porque a veces, aunque salgan los niveles normales, pues otra vez la mujer con obesidad, sedentarismo, malos hábitos y más si fuma o está expuesta a carcinogénicos, pues resulta que todo aparentemente estaba bien, pero ya se están elevando los anticuerpos. Por eso, aunque es más caro, son estudios que
idealmente se deberían de hacer ante sospechas de trastornos menstruales por lo menos una vez al año. Obviamente no es que a todas hay que hacérselo, sino es el criterio precisamente del médico para poder decir, mira, sí vale la pena descartar que parte de por qué no estás pudiendo bajar de peso y estás con todos estos descontroles en tus ciclos menstruales, pues puede ser también por trastornos en tus hormonas tiroideas. La famosa vitamina D, que ahora pues todo el mundo ya le está llamando más la hormona D. Y esto trajo mucha trascendencia, sobre todo ahora con el COVID. Se dieron cuenta que la gente que tenía la vitamina D, los niveles de vitamina D y se enfermaban de COVID, el COVID era más severo, era más grave. La vitamina D siempre la hemos ubicado con los trastornos de mala densidad mineral ósea, o sea, la osteopenia y la osteoporosis. Y es lo que frecuentemente terminamos casi por cartabón recetando a los doctores, calcio más vitamina D. Pero yo siempre les doy el mal ejemplo, que no es nada más atibórrate, llénate de calcio y vitamina D si no te expones al sol, si no haces una actividad física que implique el estímulo sobre esos huesos, pues va a ser complicado que continúe en estas tablitas. Lo verde es la densidad mineral ósea adecuada, lo amarillo ya la osteopenia, lo rojito la osteoporosis. Y obviamente una mujer que está en la osteoporosis y sufre una caída, sobre todo en la vejez, pues va a ser más frecuente que tenga una fractura. Entonces, por eso la vitamina D, no solo como cofactor o ayudante para mejorar la absorción del calcio, sino como apoyo para mejorar el sistema inmunológico. Ahora se sabe que también tiene que ver con absorción de otras sustancias como ácidos grasos que son súper útiles para nuestro sistema nervioso central, etcétera. Y pues generalmente aquí el tema de la densidad mineral ósea la tiene que ver el ortopedista, la tiene que ver el ginecólogo, el internista, pues frecuentemente somos los que iniciamos el manejo, el diagnóstico y frecuentemente el tratamiento. Entonces es parte de los beneficios de tener o de las detecciones oportunas. Y acá otro tema bien importante, las ecografías, los ultrasonidos. Me voy aquí muy rápido por el tema, el tiempo. Otro tema que, doctor, pues es que a mí no me gusta que me coloquen el transductor por vía vaginal, debe ser muy molesto, debe ser muy incómodo. La verdad es que hace diagnósticos más precisos, sobre todo si la persona tiene obesidad y tiene demasiada grasita en el abdomen, pues tiene que ir con la vejiga muy llena. Y entonces les cuesta más trabajo que cuando ponen un transductor. Y entonces vemos estas imágenes, es la típica imagen de ovario poliquístico, que en la población mexicana es muy común, más de la mitad, hay quien dice que a lo mejor el 60% de las mujeres mexicanas pueden tener algún tipo de este problema. Obviamente, lo que estamos viendo cuando ya llegaron la perimenopausia o la posmenopausia también es el eco endometrial, y ahorita van a ver por qué es importante. Y ocupa seguramente un capítulo muy importante para hacer diagnósticos de los diferentes tipos de los tumores benignos, como son los miomas, que en sus diferentes localizaciones, aunque hay otros estudios, pues este resulta ser muy práctico y depende, pues doctor, yo no he tenido hijos y voy a considerar en unos años, bueno, pues probablemente este mioma que te está dando sangrado, pues habrá que extraerlo, o miomectomía. O no, doctor, yo ya tuve los hijos que necesitaba y sé que me está dando hemorragias. Bueno, pues entonces vamos a quitarte ese problema. Ojalá, y esto está en proceso. Hay otros cánceres ginecológicos, el ovario, el endometrio, el sarcoma o el cáncer del músculo, del útero. O sea, doctor, que no nada más hay cánceres del cuello de la matriz, no. Y lo triste que conforme va disminuyendo la muerte por cáncer de cervix, van aumentando estos otros. El ovario son células que pueden ser totipotenciales. De pronto suena como curioso, pero resulta que por hallazgo hay dientes en el ovario, hay cabello, puede haber tejido quístico, o sea, bolsitas, o puede haber
tejido duro. Y lo triste es que no hay para estos cánceres una pesquisa o estudios de detección oportuna. Y tristemente los encontramos frecuentemente un poco más en etapas no tan tempranas. Cuando hay problemas en la familia de cáncer de ovario, pues bueno, con mayor razón, mira, tú tienes que estar haciendo tu ultrasonido 1 o 2 veces por año. Deben saber eso, que no hay un solo tipo de cáncer. De hecho, si hay estudios que meten en jaque a los patólogos, precisamente son los tumores de ovario. Han habido intentos, hay marcadores tumorales y aquí están enlistados. La realidad de las cosas es que son inespecíficos. Que el CA 125 se elevó, bueno, pues puede ser un endometrioma, puede ser algo benigno, pero pueden ser muchas cosas. Y es tratar de ir analizando, pues este está positivo más este está bajo, pues nos va orientando que frecuentemente es hasta que se extirpa o se complementa con estudios como tomografías, gamografías, etcétera. Este es otro de los cánceres que cada vez vamos viendo más, que se llama el cáncer de endometrio y empieza como un tejido en la parte interna donde no debería haber. Y esto es más frecuente en pacientes que ya llegaron a la menopausia. Por eso, otro mensaje es, bueno, pues si ya, no, ya deja de arreglar, ya no debo ir al ginecólogo. Pues, ¿qué crees? Tienes que estar más pendiente precisamente de estarte evaluando y frecuentemente un ultrasonido transvaginal nos va a decir, mira, hay un tejido de más de 11 milímetros o de 1 centímetro, de 2 centímetros, y si está eso, hay que ir a biopsiarlo, porque en primer término puede ser algo que se llama hiperplasia endometrial, pero más adelante puede llegarse a presentar como un cáncer, y es otro cáncer que, pues si lo detectamos en etapas muy avanzadas, pues obviamente pone en riesgo la vida. Si se detecta en etapas tempranas es totalmente curado. Otra vez, no hay una pesquisa, no hay un solo estudio, pero está más asociado, híjole, pues lo que tenemos muchos ya en la familia mexicana: obesidad, diabetes mellitus, hipertensión, el uso de algunos tratamientos que curiosamente se dan también para el cáncer de mama y puede favorecer esto. Y el otro que afortunadamente es el más raro, aunque también hay cáncer de ovario, de trompas uterinas, que también es más raro, pero es el que este puede haber, en lugar de crecer miomas, tumores benignos, puede dar un mioma, perdón, un tumor del músculo del útero que se comportan como un verdadero cáncer. También no hay una pesquisa, no hay algunos estudios, solo quizá el parámetro más importante es que está creciendo muy rápido el seguimiento por ultrasonido y se ve más vascularizado, aguas. Y son de los que también es muy importante, no es ideal que se hagan por la paroscopía y se morcelen, porque es cuando se hacen pedacitos esos tumores y si quedan esos pedacitos dentro de la cavidad, pues se regó y a veces ni la cirugía abierta puede tener la capacidad de exentar de que esto progrese. Pero bueno, son los cánceres que vale la pena que tengan, que nosotros como médicos tenemos que estar contemplando. Y ya por último, pues saber que también hay hasta ya un día con respecto a la incontinencia urinaria va aumentando simplemente porque la expectativa de vida de la mujer mexicana y en general de todo va aumentando. Pues imagínense, de dos mujeres que tengamos enfrente, muy probablemente una ya tiene incontinencia o va a tener después de los 60 años. Y porque la menopausia y el síndrome urogenital, que es la atrofia, la resequedad, otra vez la obesidad, enfermedades que aumentan la presión intraabdominal, hay gente que tiene hernias. Ahora las chicas desde temprano quieren hacer pesas, pero nadie les explica sobre el piso pélvico, que también está asociado a esas familias que todo el mundo hace hernias, que del ombligo, la región inguinal y las enfermedades crónico-degenerativas que pueden dar también más problemas. Y ya para no aburrirlos mucho, les dejaría el mensaje que como conclusión, la importancia de la detección ginecológica, pues es precisamente la detección y es esencial para contemplar la salud integral de la mujer y permite identificar en forma temprana problemas de salud. Los exámenes generalmente se deben de hacer quizá cada 6 meses o cada año. Yo siempre les digo como dato a mis pacientes, al ginecólogo es como el dentista, hay que ir un par de veces al año. No nos gusta que nos revisen, no nos gusta que nos hagan alguna identificación porque es incómodo, pero es necesario.
Y pues el mensaje más importante es que la detección oportuna a través de estos exámenes, pues puede mejorar tanto la salud reproductiva, si se detectó un mioma, si detectó algún problema endocrino, pues para tener mejor posibilidad de un buen embarazo. Pero si ya llegaste a la etapa climatérica o posmenopáusica, pues puedes detectar oportunamente un cáncer y puedes tener una mejor calidad de vida si se encuentra el diagnóstico y el tratamiento oportuno. Sería por mi parte lo que tengo que platicar. Perdónenme, es mucha información. Seguramente van a quedar muchas dudas. Parece que estoy viendo ahí en el chat. Lo voy a abrir y pues me están haciendo algunas preguntas, creo que muy específicas en algunos casos. Yareni, cedo la palabra si tú quieres coordinar las preguntas o si hay alguna cosa que no quedó claro y quieran que o intente ampliar la información, quedo a sus órdenes. Pues antes que nada, muchísimas gracias, doctor Cecilio, por toda la información que nos ha compartido. Sí, como dices, un poco extensa, pero creo que nos vamos con mucha información. Y ahorita vamos a abrir un espacio para preguntas y respuestas para que puedan resolver cualquier duda que haya surgido durante la charla. Si quieres, se las voy leyendo algunas preguntas que ya nos pusieron en el chat. Diana García me pregunta, yo tengo implantes y tengo una bolita, ¿es normal? Y he salido bien en la mastografía y en mis ultrasonidos. Es muy común que finalmente por muy buen cirujano que tengas o que te haya operado, pues vaya a haber cicatrices. Y de esas cicatrices a veces, oiga, pues terminé sacando la sutura y después quedó una bolita. Y ahí vuelvo al tema de que no es ir a hacerse una mastografía en cualquier lado, sino en centros donde tengan la experiencia de hacer la mastografía sabiendo que tienen implantes. La bolita, pues obviamente por esta charla no podré catalogar como que no te preocupes, todo está bien, o que crees si es una bolita que tienes que ser valorada, pero quizá en forma general diría que muchas de las pacientes que tienen implantes, pues finalmente pueden llegar a tener hasta cápsulas o reacciones hacia esos implantes. Antes incluso se estilaba que había que cambiarlos cada 10 años, han ido modificando, pero no es raro, y sobre todo si está muy cerca del área donde quedó la cicatriz. Obvio, no tengo una respuesta concreta, si hay que ir a evaluación con tu ginecólogo o a veces incluso el mismo cirujano plástico puede evaluarla y referirla, ¿no? Si no es con un ginecólogo, con el oncólogo que tenga experiencia en mujeres con tumores e implantes. Gracias. La siguiente pregunta es de Bielka Ávila. También nos pregunta una duda, ¿cómo es posible detectar una bolita? Específicamente, ¿cómo debe palparse o sentirse algo? Sí, es lo que platicábamos, se tienen que autoconocer. Así como los varones deberíamos de autoexplorarnos nuestros genitales externos, porque si nunca los tocas, pues no vas a saber si te está saliendo una bolita. Ustedes también. Hay muchas técnicas, quizá yo les diría, o como yo les explico a mis pacientes, a ver, primero tú te vas a ver sentada enfrente de un espejo y entonces, idealmente, como el 10 días de haber arreglado, y entonces puede ser que en forma de espiral te vayas tocando hasta que llegues al pezón y te conozcas. Con la mano levantada y una mano apoyada en la nuca y la otra revisándote, sentada, pero la otra también hay que hacerse acostada y tener la capacidad de revisarte y explorarte. Una bolita no nos dice nada, puede ser un quiste, puede ser una bolita sólida, pero cuando la paciente se lo detecta, créanme, frecuentemente ya mide más de 1 centímetro, 2 o más. Entonces, hay quien dice, divide tu mama en cuadrantes y entonces conócete bien. El cuadrante que frecuentemente es más afectado es el cuadrante superior y externo, pero pues hay que conocer todo, apretarse un poco el pezón para ver si hay alguna secreción y esos son los parámetros clínicos. Otra vez, pues lo ideal es que pues tengo acceso a un servicio de salud y por eso el interés de las aseguradoras. Las aseguradoras saben que es mucho mejor hacer diagnósticos tempranos
que ya pagar una cirugía, quimioterapia, radioterapia. Entonces, la verdad es que no me tengo ahorita, no tengo la capacidad de dar tantos detalles de cómo es la autoexploración mamaria. Esto yo creo que tanto lo pueden ver en algunos videos o precisamente en una consulta desde que son adolescentes o en la etapa fértil con su médico de confianza para que les dé una información ahí objetiva y ya después lo apliquen. Pues se dice que lo ideal es que se revisen una vez por mes, ¿verdad? Si yo les pregunto a las mujeres que están ahorita en el chat cuántas veces se han revisado el año pasado, pues no me va a sorprender que pues, la verdad es que pues menos de 6, ¿no? Y a lo mejor porque tenía dolor, más que porque me fui a palpar una bolita. Pero en concreto es que ustedes mismas se conozcan y hagan la revisión de todo el tejido mamario, incluso también de la axila. Deben saber que hay mujeres que tienen más de 2 glándulas mamarias, a veces tienen tejido como pezón o glándula mamaria accesoria hacia la axila y en otras zonas. Entonces, pues si eso no lo conocen, pues insisto, tiene que ir con un profesional para que les explique y las tranquilice. Muchas gracias, doctor. Tenemos otra pregunta de Elisa de Flores. Nos pregunta, ¿qué estudios recomienda realizarse a mujeres mayores de 50 años? ¿Con qué frecuencia? ¿Qué estudios hay que hacer en mujeres de 50 años? Pues un poco las que mencioné, hay que conocer la historia familiar y propia. Lo ideal es que pues ya tiene indicación para hacerse su primera mastografía, si ya se sabe con menopausia, no sé si ya esté o puede hacerla perfectamente etapa de valorar si tiene que usar terapia hormonal de reemplazo o no, si no es candidata. Tiene que hacer sí o sí sus ultrasonidos, sobre todo si tiene útero y ovarios, pues hacer sus ultrasonidos idealmente transvaginal para ver si no hay quistes, no hay tumores en los ovarios, si la eco endometrial está normal o hay tumorcitos. Y se está popularizando, como les explicaba, la determinación de la vitamina D, la determinación del perfil tiroideo y si estamos sospechando de alguna situación, sobre todo de la mamá, pues también ya debería de tener al menos desde los 40 años, pues varias mastografías. Habrá que valorar si seguirán siendo anuales o ya se pueden, a partir de la etapa, si todos han salido bien, hacerlas un poco más separados. Y pues creo que básicamente, nuevamente también los estudios básicos, a veces se nos olvida que es también la etapa donde el climaterio, la menopausia, aumentan los problemas como de resistencia a la insulina o prediabetes, empiezan a subirse los colesteroles feos, entonces aumenta también los riesgos de infartos y otros trastornos. Entonces, más o menos, perdón si la lista no sé si fue corta o amplia, y si más o menos la orienté a esa pregunta, pero también, insisto, no hay recetas de cocina, es en base a la historia clínica que hay que ir a valorar qué clase de estudios son los que necesita esa paciente de 50 años. Perfecto, muchas gracias. Bueno, yo tengo una pregunta en Sí, base a su experiencia y a sus años. ¿Ha tenido pacientes que hayan tenido complicaciones médicas graves y no hayan tenido un seguro de gastos médicos? ¿Y qué impacto tuvo esa persona o usted como doctor, qué impacto tuvo? mira, tristemente es más frecuente eso. Eh, por esto que hemos estado platicando, yo lo acabo de vivir, de hecho, ¿no? Tengo 2 hijas y una dije, creo que ya no me va a alcanzar para el seguro de gastos médicos de la mayor porque se aumentó. Y en concreto, por tu pregunta, sí, sí, tristemente me toca ver pacientes que ni seguro de gastos médicos tienen y pues frecuentemente si es, por ejemplo, un cáncer de endometrio, pues hay que apoyarse con el oncólogo, son cirugías muy caras, son tratamientos adyuvantes y o hacen el esfuerzo para operarse en medio privado o tienen que hacer su fila y esperar su turno en una institución pública. Eh, Poco a poquito, y seguramente que es el objetivo de estas pláticas,
las aseguradoras y por conciencia propia, todos los que tenemos seguro de gastos médicos, sabemos que es un esfuerzo enorme, pero el día que lo necesitas, híjole, te quita muchos dolores de cabeza. Por desgracia, sí me toca ver pacientes que una vez que ya tienen un problema y se les plantea tanto las opciones quirúrgicas como no quirúrgicas, pues tienen que decir, doctor, no me alcanza y me tengo que apoyar o a veces de la familia o tener que ir a una institución pública. Entonces sí me toca quizá más veces de las que quisiera yo recordar. No sé si hay alguien más que tenga alguna otra pregunta. Por ahí estoy viendo, dice, ¿qué tan recomendable es el Descamen? Que ya no tengo matriz ni ovarios. Yo creo que quiso decir el Despamen, ¿verdad? Porque el Descamen no lo conozco Medicamento. exactamente. Y bueno, viene perfectamente al caso el Despamen, que no creo que sea el Descamen. Y lo curioso es que lo puso 3 veces. Ah, ¿verdad? Ya lo arregló Sí, ahí. medicamento. El Despamen es una de las terapias, pero acá casualmente más que de estrógenos o progesterona es de testosterona. Y qué bueno que viene la pregunta del caso, porque como doctor, no las hormonas que debe manejar la mujer son el estrógeno y la progesterona, y en términos generales sí, pero la terapia con Despamen, que es un compuesto que tiene testosterona y otras cosas, tiene indicación cuando a lo mejor ciertos estrógenos, ciertas hormonas no son la primera elección y frecuentemente los médicos lo mandamos cuando uno de los síntomas por los que acudan con nosotros es el bajo apetito sexual. Doctor, tengo una resequedad en el área genital extrema, ya la pareja, pues estamos a punto de volvernos los mejores amigos o tenemos serios conflictos porque yo no tengo ningún apetito sexual. Y sabemos que el Despamen puede ser una opción. Hay que explicarles perfectamente que es un tratamiento que cuando ya se usa por muchos años, muchos meses, pues puede tener efectos secundarios que en términos médicos se llaman cierta androgenización. Doctor, yo nunca tenía acné, me está saliendo acné, se me está adelgazando el cabello, me está saliendo vello donde no quería yo que tuviera y hasta doctor ya me cambió la voz, ¿no? Digo, estoy ya exagerando y lo dejo perfectamente claro, puede ser cuando ya tienen mucho tiempo de usarlo, pero puede ser una buena opción. Otra vez, por favor, no es una receta. Aquí la persona que hace la pregunta dice, yo no tengo útero ni ovarios. Ah, bueno, pues ya sabemos que esa es algo que ya pasó, ya no nos va a preocupar. Hay que seguir revisando las mamas, ¿verdad? Porque también puede tener cierto efecto en algunos otros lados. Pero bueno, puede ser una terapia, no puedo decir está excelente ni está mal, porque no conozco el contexto, pero sí son una de las opciones que podemos manejar en pacientes que están precisamente en la posmenopausia. Esta paciente lo sabe perfectamente, ya no tiene los órganos que son los encargados de producir la mayor parte de los estrógenos y progesterona. ¿Verdad? Gracias. ¿Alguien tiene otra pregunta? Doctor, otra pregunta. Sí, La vitamina D ya es considerada como hormona. ¿Es erróneo que la consumamos sin indicación médica? sí, porque tan malo caer en el exceso, aunque ahora no pasa nada si tomamos frecuentemente el calcio con la vitamina D a dosis baja, pero sí sabemos que depende de los niveles y por eso hay que tomar un estudio basal antes de empezar a usar cualquier tipo de. Porque por lo que platicábamos al respecto de la vitamina D, que tiene que ver con la inmunidad, con la producción o la mejor absorción de calcio y por lo tanto de los huesos, de otras cosas que tiene de los que es útil. Afortunadamente no hay, que yo conozca, o al menos es difícil,
no hay datos de intoxicación por vitamina D, pero no es barata, entonces no es de, pues voy y ya lo encontré y me lo empiezo a tomar, sino también hay que dosificarlo. Eso es lo correcto, ¿no? No hay que automedicarse, hay que tener la justificación, porque frecuentemente, si los niveles están en un nivel que puede ser solo sustituido con mejor en la alimentación y la dosis habitual de la vitamina D, no hay necesidad de usar excesos de vitamina D. Pero en esas pacientes, pues por ejemplo, el caso extremo son aquellas personas nórdicas que no están expuestas al sol, que a lo mejor no tienen la alimentación adecuada. Bueno, pues en ellas sí seguramente que habrá que suplementarlas. Afortunadamente en México, pues sí nos toca algún buenos rayos del sol, tenemos acceso a alimentos ricos de vitamina D, pues hay que estudiarse. O sea, no me he llegado todavía y espero no tener un caso de intoxicación por la vitamina D. De hecho, no ubico ahorita los efectos secundarios de la hipervitaminosis D, pero yo aconsejaría finalmente para esto tomo los médicos para conseguir el traje, hacer el traje a la medida de la paciente que necesite. Muchas gracias, Bueno, doctor. ¿hay alguien más que tenga alguna otra pregunta? Creo que no. Pues muchísimas gracias de nuevamente al doctor Cecilio Rodríguez Ayala por esta sesión tan valiosa y también a todos ustedes por conectarse y participar activamente. Yo les agradezco la atención. Tengo fe que haya sido de interés y utilidad. Y pues creo que están ahí algunos datos en las redes sociales. Yo les invito a que vean, yo hablo mucho sobre problemas de prolapso, incontinencia, el uso de pesarios, cosa que vale la pena difundir. Y me encantaría que visitaran las redes sociales si en alguna forma les puedo yo orientar. Digo, no doy consultas por WhatsApp, eso que quede claro, pero en general podemos brindar alguna orientación y yo estoy en la Ciudad de México, si en un momento dado puedo fungir como su médico, me daría mucho gusto y no me queda más que agradecer a Yareni y a todo su equipo por darme esa oportunidad y ojalá y no sea la última vez, si así lo consideran. Muchas gracias, doctor. Y bueno, si desean contactar al doctor, aquí dejamos sus redes sociales para que puedan seguirlo o agendar una consulta. Él se encuentra también en Doctoralia, en donde pueden agendar directamente. Y pues recuerden que la prevención es la mejor forma de cuidarnos y tomar decisiones informadas sobre nuestra salud. Muchas gracias, doctor, y que tengan bonita noche. Gracias, Muchas doctor. gracias, que tengan buenas noches.